nada cambia. Nunca. Es decir, sí, estamos en constante cambio, ya lo he dicho en otros videos, nada sigue igual. Nosotros como personas cambiamos, evolucionamos, cambiamos nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, cambiamos nuestro sentido del humor. No somos los mismos que éramos hace un año, no pensamos igual que ayer, todo cambia, pero a la vez hay cosas, hay horrores que no lo hacen. Simplemente pasan los años y el mundo no parece cambiar su forma de pensar, parece que no aprendemos absolutamente nada como humanidad de nuestros errores. Dicen que quienes no conocen su historia están condenados a repetirla, pero en el caso de la humanidad, aun conociendo de sobra su historia, no deja de repetirla una y otra vez. Pero exactamente qué quiero decir con esto, a qué me refiero, de qué estoy hablando. En el año 2022, esta fotografía se viralizó. Muestra a una joven sola en una carretera. Ella era Devani Escobar. La foto fue tomada por un chofer de Didi, quien la abandonó en ese lugar. Este fue un suceso mediático muy comentado acá en México, y la historia detrás es bastante... solo veamos. El 8 de abril de 2022, Devani salió de su casa para ir a una fiesta con dos amigas. Las tres terminaron en una fiesta en la cual no conocían a nadie. En un punto de la fiesta, sus amigas, preocupadas por el estado de embriaguez de Devani, pidieron a un chofer de Didi que la llevara a su casa. El chofer afirma que Devani se comportaba de manera agresiva y errática y exigió bajar del auto en varias ocasiones. Ahí en la carretera tomó la foto que más tarde sería viral. Esta fue la última vez que se le vio con vida. Después de semanas de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en una cisterna. La versión oficial al principio afirmó que simplemente cayó allí, que fue un accidente, pero esta versión no convenció a prácticamente nadie. Habían revisado las cisternas ya varias veces antes y no encontraron nada. Tras más investigaciones se descubrió que no fue un accidente, fue una muerte dolorosa, y cuando su cuerpo fue lanzado a la cisterna, este ya no tenía vida. Devani ya había muerto. Este caso es muy confuso y contradictorio. Si quieren saber más, les recomiendo mucho que investiguen por su cuenta, pero el punto principal es este: una joven inocente fue asesinada y hasta ahora no hay culpables, no hay justicia, no hay nada, solo impunidad. Más recientemente, en este año 2024, otra chica llamada Paola Andrea fue igualmente asesinada al salir a un antro, aparentemente también por un chofer de Didi. En ambos casos, dos jóvenes inocentes fueron asesinadas sin piedad. No había una razón, una mínima excusa, algo que pudiera mínimamente quizás darnos una idea, una pequeña razón para tratar de entender el por qué pasó esto, pero no hay absolutamente nada. Estos son apenas dos de los miles de casos de feminicidios que ocurren año con año, y de verdad es simplemente triste el ver cómo la gente de internet reacciona a noticias tan horribles como esta, ya que sobre todo en el caso de Paola, mucha gente empezó a culparla a ella por salir de fiesta, a sus amigas por dejarla ir sola, a sus padres por darle permiso para salir tan tarde y un montón de cosas más, siempre culpando a todos menos al agresor, culpando a la víctima, haciendo burlas, chistes y un largo etcétera, repitiendo el mismo argumento de que es su culpa por salir sola, por salir de fiesta. Se tiende a satanizar que una mujer simplemente salga a divertirse, como si estuviera mal. Por eso es normal que se viralicen tanto casos así, en el que las chicas salen de fiesta sin tomar en cuenta que muchas veces las mujeres son violadas, asesinadas, agredidas en sus propias casas, así que aun si no salían de fiesta, como mucha gente sugirió en su momento, no estarían exentas de sufrir una agresión así. Esta forma de reaccionar solo muestra la desensibilización y la falta de empatía, que de hecho contribuyen a esta impunidad y perpetúan esta violencia. Se ha vuelto normal señalar a la víctima en lugar de al agresor. ¿Y qué pasa con esto? La impunidad prevalece, no se hace justicia. Que la policía no haga nada nos sorprende en absoluto. Todos conocemos casos como estos y muchos tantos más, y esta violencia no se limita a un solo tipo de víctimas. La misma indiferencia y la misma impunidad también se aplica a tantos otros casos, a tantos tipos de víctimas, desde simple gente inocente que estuvo en el lugar y momento equivocado, hasta activistas, gente que realmente quiere lograr un cambio, terminan bastante mal. Hay muchísimos ejemplos, como el caso de Homero Gómez González, el guardián de las monarcas, cuyo documental salió hace relativamente poco en Netflix. Un hombre activista que se dedicaba a proteger a la mariposa monarca, a proteger los bosques de la reserva de este animal en el estado de Michoacán. Homero era un defensor apasionado de estos ecosistemas que eran necesarios para la migración de las mariposas. Luchó contra la tala ilegal en la región y trabajó arduamente para sensibilizar a las personas sobre la importancia de proteger el hábitat de estas mariposas. Desafortunadamente,
desafortunadamente, la misma historia se repite. Un día Homero desapareció misteriosamente hasta ser encontrado sin vida. La versión oficial, como en tantos otros casos, hablaba de un accidente. Murió accidentalmente al caer a un pozo, ignorando toda la evidencia de que no fue así. Y si le sumamos los problemas que tenían varios grupos delictivos, narcotraficantes y todo esto con él, es bastante predecible qué fue lo que le pasó. La realidad, como siempre, se oculta tras la sombra de la impunidad. Otra persona inocente que se esforzaba por hacer de este mundo un poco mejor es simplemente asesinada y no pasa nada. Podría seguir dando más y más ejemplos, pero no creo que sea necesario. El punto principal de estos casos, aparte de todo lo que ya mencioné, es la impunidad. Son crímenes inculpables. Más adelante seguiré con ese tema de la impunidad. Esto es algo que quisiera decir que solo pasa acá en México, pero no. Da igual en qué parte del mundo estés, es lo mismo. Gente inocente es asesinada y a nadie parece importarle. Solo piensa un momento en estas víctimas. ¿Qué harías tú en esta situación? O si alguien cercano a ti pasara algo similar. Muchas veces es difícil sentir empatía por gente fuera de tu círculo cercano. Es decir, es fácil que te duela si un familiar la pasa mal, si un amigo cercano sufre, si pierdes a un ser querido. Pero de alguien a quien nunca conociste, alguien que está del otro lado del mundo, igual es un poco más difícil. Pero es necesario expandir nuestra empatía, ponernos aunque sea por un segundo en los zapatos de los demás. Y la impunidad no solo ocurre en casos de violencia directa, de crímenes sin resolver, no, es algo que va bastante más allá, es parte de nuestra vida, desde el simple hecho de cómo funciona el sistema en el que vivimos, en el cual generamos demasiado, y hablo en general, hay riqueza, pero está muy mal distribuida. Generamos comida suficiente para alimentar a toda la población mundial y de sobra, pero hay gente muriéndose de hambre, hay gente que tiene tantísimo dinero que no solo puede vivir con lujos y excentricidades y demás cosas, sino que sus futuras generaciones también podrán disfrutar de este lujo, mientras a la vez hay gente que no tiene ni siquiera un lugar al cual llamar hogar. ¿Por qué permitimos que esto pase? Que gente muera de hambre habiendo comida de sobra. ¿Por qué no la pueden pagar? Claro, pero ¿por qué no la pueden pagar? El sistema es injusto. Muchos dirán que se lo merecen, que el pobre es pobre porque quiere y cosas así. Debieron esforzarse más, cuando no es el caso. Nunca. Todos nosotros, o al menos la mayoría, estamos a una mala racha de terminar en la calle. En internet verás gente defendiendo a los pobrecitos multimillonarios, y es curioso, creo que es en gran parte porque la mayoría no se quiere ver a sí mismo como pobre o de clase baja, sino como futuros millonarios que están solo en una mala racha. Por eso mucha gente se queja de cualquier ayuda que el gobierno pueda ofrecer, o incluso acá en México actualmente quejándose de cosas tan simples como la reducción de la jornada laboral, algo que es necesario, pero para muchas personas es solo una excusa para ser huevones, flojos, gente que solo quiere vivir del gobierno, siendo unos mantenidos y trabajando muy poco, cuando no es así. La gente pobre es la que más trabaja siempre, es la que más difícil lo tiene para todo. Trabajar más de 10 horas al día, solo pudiendo llegar a tu casa cansado y solo para dormir, es la realidad de miles de personas. Solo trabajan para vivir y viven para trabajar. Los que dicen estupideces como que el pobre es pobre porque quiere o cosas así, lo dicen porque es difícil aceptar que estás donde estás no solo gracias a ti, para bien o para mal, estás donde estás por una serie de varias casualidades que están más allá de tu control. Si tuviste la suerte de nacer en una familia con bastante lujo, es seguro que tendrás muchas más oportunidades y un margen de error muy amplio, mientras que si naciste en un hogar muy pobre, pues tus opciones no son muchas, y peor si naciste con alguna enfermedad o discapacidad o cualquier cosa así, también lo tienes bastante más difícil. Pero no a muchos les importa esto, como he dicho antes, si no te afecta directamente, ¿para qué preocuparse? En muchos aspectos la humanidad carece de humanidad. Y no me malentiendan, este no es un video edgy en el que simplemente digo que el ser humano es malo por naturaleza o alguna estupidez así. No, es algo un poco más complejo que eso. Es lógico, el ser humano es un animal bastante complejo. Es capaz de crear cosas hermosas, crear arte, ayudar desinteresadamente, preocuparse por las personas. Somos capaces de hacer tantas cosas positivas en el mundo, y hay gente que día a día lo hace, gente que trata de dar lo mejor. Si no existieran estas personas, el mundo se hubiese ido a la mierda ya
hace mucho tiempo. Sin embargo, así como el ser humano es capaz de hacer y crear cosas hermosas que le dan un sentido y propósito a nuestra existencia, también es capaz de hacer cosas horribles, cosas demasiado crueles. Somos capaces de hacer lo mejor y lo peor. Las mismas manos que pueden crear también pueden destruir. Y lamentablemente, siempre las personas que más ruido hacen, las que más tienden a llegar al poder, son las peores personas. Gente cruel que no le importa a quién deba pisotear para poder cumplir sus objetivos. La historia de la humanidad está llena de ejemplos. Gente cruel que hizo que gente inocente muriera. Gente que ha demostrado lo peor que la humanidad puede llegar a ser, causando guerras por razones estúpidas, en las cuales los que verdaderamente causan estos problemas no se ven mínimamente afectados, pero la gente promedio siempre paga las consecuencias. El caso más obvio es la Segunda Guerra Mundial, en la cual Hitler, los nazis, se encargaron de condenar a gente inocente a un destino cruel e inhumano. Los judíos fueron despojados de sus viviendas, tratados peor que animales y asesinados en campos de concentración, además de, claro, hacer muchísimo trabajo forzado. Fue un se perseguía a estas personas en base a nada, antisemitismo, la falsa creencia de una raza superior, básicamente utilizados como un chivo expiatorio. Solo pongámonos un momento realmente a procesar esto. Pensemos en cada una de las cientos de miles de personas asesinadas por esta tragedia. Cada persona era un mundo, tanta gente que pudo aportar tanto al mundo, tantas ideas, tantos sueños, vivencias, recuerdos, tantas cosas perdidas, gente muerta, niños que perdieron su inocencia, no pudieron reír y disfrutar como deberían haberlo hecho a esa edad. Es demasiado fácil de sensibilizarnos al ver solo cifras. Una muerte es una tragedia, pero 1 millón de muertes es solo una estadística. Al ver solo números no dimensionamos la calamidad del acontecimiento. Todo por un gobierno estúpido. El fascismo es una ideología patética, es hacer del racismo, la intolerancia y la ignorancia una ideología política. En estos gobiernos siempre se busca un otro a quien odiar. En este caso eran mayormente los judíos, pero también la gente negra, homosexuales y bueno, lo de siempre. Es curioso porque siempre al hablar de esto decimos ¿cómo pudo pasar? ¿Cómo permitimos que esto sucediera? Es fácil ver en retrospectiva y decir que actualmente ya no se permitiría esto, ¿no? Es fácil ver y señalar esto, pero cuando exactamente lo mismo está pasando actualmente, no todos lo ven así. Estoy a punto de meterme en un tema que no sé si debería tocar sinceramente. No quería hacerlo porque no quería banalizar esta situación. O sea, hablar de esto solo para entretener, haciendo un videíto para YouTube a costa de gente que está muriendo en la vida real. No quiero de verdad aprovecharme de esto. De hecho, es totalmente al contrario. Estoy seguro que ya sabes a lo que me refiero. Lo que está pasando actualmente entre Israel y Palestina. Israel ha bombardeado hospitales, escuelas, hogares de personas, ha asesinado a gente, tanto adultos como niños y niñas, ha cometido tantos crímenes de guerra que es ya hasta absurdo, y lo peor es que no hay repercusiones, no hay nada, solo impunidad. Literalmente haciendo todo esto frente a todo el mundo, siendo apoyado por Estados Unidos. Esto no es diferente a lo que hicieron los nazis hace ya tantos años. Esto es un genocidio. Gente está muriendo. Todo el conflicto entre Israel y Palestina no inició el 7 de octubre. Es algo mucho más viejo y complejo, pero hace ya 1 año que el genocidio en sí empezó. Primero justificando que solo querían ir contra Hamas, cosa que rápidamente se desmintió al, como ya dije, no solo ir contra un grupo terrorista, sino contra toda la población. Israel ha masacrado a miles de palestinos y esto aún no ha terminado. Ver cada noticia relacionada a este genocidio es algo desgarrador, como Israel está tratando a este pueblo como si fueran menos que animales, literalmente llamándolos así, animales. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם. Están haciendo una limpieza étnica, los militares de Israel se burlan de las muertes de los palestinos. ¿Qué los diferencia de los nazis? Aquí es exactamente igual. Cada número que vemos, cada cifra de muertos, cada uno pertenece a un ser humano, y muchos israelíes también están celebrando esto, haciendo bromas y viéndolo todo como un espectáculo. Es algo simplemente aterrador. Lo peor de esto es que esta visión también la comparten muchas, pero muchísimas personas, defendiendo que Israel solo está matando terroristas, cuando con solo tener un poquito de sentido común te darás cuenta de que no es así. No es necesario ser un experto para darte cuenta de lo que
que está pasando, solo necesitas tener tantita empatía. Gente inocente está muriendo, niños incluidos, y un argumento muy estúpido que llevo escuchando ya bastante tiempo es algo así como: ¿cómo vas a defender a Palestina si eres LGBT? Esto se lleva diciendo desde hace tiempo, hasta cuando en marchas de la comunidad ponen banderas palestinas. Y es que, a ver, este argumento de que si eres gay no puedes defender Palestina es simplemente patético. Sí, en Palestina hay muchos problemas en cuanto a eso, al igual que en muchos otros países, pero no por eso está bien matar a todo un pueblo. Hay gente homosexual en Palestina también, obviamente. El que sea ilegal no hace que no exista. Si alguien dice este argumento es simplemente que es alguien muy estúpido en el mejor de los casos y una horrible persona en el peor. Y es que, como siempre, en internet hay muchísima desinformación con respecto a esto y a cualquier cosa realmente. Toda esta desinformación ayuda a deshumanizar a todas las víctimas. No estamos hablando de cualquier cosa, algo pequeño que no afecta a nadie, no, es algo grave. Es bueno cuestionar la narrativa que se está intentando vender, si no todos pensaríamos que Israel solo está matando terroristas. Si después de todo este año presenciando esto no han recapacitado, nunca lo van a hacer, no hay por dónde verlo. A esta gente nunca le han importado ni le importarán las vidas humanas, solo buscan cualquier excusa para justificar algo tan inhumano. Y lo peor es que mientras gente se envuelve en discusiones sin sentido en Twitter, Israel hace tiempo estaba debatiendo sobre si está bien violar prisioneros palestinos. Estamos presenciando esto a tiempo real y la gente lo ve como si fuese un partido de fútbol o una película de Marvel. No se le da la seriedad necesaria. Son pocos los países que han condenado abiertamente lo que está pasando, mientras que la mayoría reprime a manifestantes pro Palestina y demuestran solidaridad con Israel. Han vuelto los tiempos de genocidio ante la pasividad del mundo. Muchos dicen que es algo complejo, que no debemos posicionarnos ante esto, y sí, es algo complejo, estoy de acuerdo, pero no necesitas ser ningún experto para saber que el genocidio es injustificable bajo ningún término. Solo imagínate que esto te pasara a ti, a tu país, a tu gente, ver cómo todo lo que conoces es destruido, todo tu mundo se desvanece a tu alrededor, esas calles por las que solías pasear, los monumentos históricos, la cultura, todo simplemente quedando en escombros. Es algo aterrador, y eso es lo que muchísima gente está viviendo en estos instantes. ¿Qué diferencia hay entre gente de Palestina y la gente de tu país? ¿Crees que sería diferente si algún país vecino atacara el tuyo? Estamos hablando de personas, antes que cualquier otra cosa, somos seres humanos, no importa lo demás. La gente parece olvidarse de ese pequeño detalle, debido a que en este caso Palestina es un país bastante alejado de esta parte del mundo, no vemos las consecuencias directas de esta atrocidad, así que es fácil olvidarnos de eso, es fácil ignorarlo, deshumanizar a las víctimas. Esto es el evento más violento que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial, no hay palabras para describir esta situación, y sé que un video no va a cambiar absolutamente nada. Ya lo dije antes, yo soy solo un pequeño youtuber que habla de dibujitos, hablo de cosas que parecen insignificantes frente a la oscuridad del mundo. En unas semanas estaré hablando de alguna película, juego o cualquier cosa intrascendente, pero esto seguirá ocurriendo. Gente seguirá muriendo y nadie hará nada. Incluso Israel ya ha atacado a otros países recientemente y se siguen pintando como las víctimas. En algunos años voltearemos atrás y nos preguntaremos cómo pudo pasar, cómo permitimos que esto sucediera. Es como si no se pudiera ver la barbarie hasta que es jodidamente tarde. ¿Y todo para qué? Por intereses de unos pocos, miles de personas mueren por racismo, ignorancia, fanatismo religioso, las mismas razones de siempre. Las peores atrocidades han sido cometidas en el nombre de Dios. Como siempre, nada parece cambiar. Siempre ha sido así. Es algo real, no es una gran teoría conspirativa o algo así. No, es un hecho. Y es bastante curioso como muchas veces la gente suele tener teorías conspirativas por todo, que todo forma parte de un gran plan maestro, que los Illuminatis o cualquier pendejada así lo controla todo desde las sombras, como cuando en el COVID gente decía que fue planeado por los gobiernos del mundo y cosas así. Y saben, ojalá fuera así, ya que así al menos todo tendría sentido. Seríamos peones en un gran juego, pero como digo, habría alguien que sabe lo que está haciendo. Sin embargo, no es así. La gente al poder no está para nada así de organizada, velan cada uno por sus propios intereses, sin importar quiénes salgan lastimados o cuánto se daña al planeta. Todo es un caos, guiado por gente que realmente no sabe lo que hace. Absolutamente todo lo que hemos visto en este video tiene algo en común: la impunidad en mayor o menor medida. Las peores clases de persona parecen actuar sin ningún tipo de repercusión, de consecuencias, algo, cualquier cosa. No.
Nada. Lo peor es que la impunidad no solo viene de los perpetradores, sino también de la indiferencia colectiva. Sé que solo hablando de esto no va a hacer que nada cambie, no va a hacer que el genocidio termine, yo lo sé, pero al menos hay que darnos cuenta de lo que realmente está pasando, no dejarnos llevar por lo que mucha gente nos quiere hacer creer en general. Yo sé que siempre habrá injusticias, sería utópico pensar en un mundo en el que todo aquel reciba su merecido, tanto para bien como para mal. Es imposible para mí terminar este video en una nota positiva, nada de lo que hemos visto aquí lo es. Al final del día no somos más que testigos en una historia que se repite una y otra vez, atrapados en una rueda de violencia, impunidad e indiferencia. Es fácil sentirse impotente ante la magnitud de las tragedias que vemos, pero lo importante no es solo hablar de estos temas cuando estén en tendencia, sino seguir recordando que son vidas humanas las que están en juego, vidas que importan. No importa si están al otro lado del mundo, podemos seguir siendo indiferentes, o al menos podemos intentar cambiar la manera en la que hablamos, en la que nos comportamos y en la que enfrentamos las injusticias. El silencio y la inacción es igual a ser cómplices. Quizás no podemos detener la violencia de manera inmediata, pero podemos negarnos a ser cómplices con nuestro silencio, con nuestra indiferencia. Ser neutral en estos casos es inhumano. En muchas ocasiones, ser neutral ayuda mucho, ver ambos puntos de vista, poder entender todos los lados, pero en muchos otros casos, ser neutral es solo ser cobarde, no defender lo que es correcto.